Investigación y cómo se relacionan con una problemática actual. Vamos a definir primero qué son los métodos de investigación. Sería generalmente un instrumento en el cual tiene como objetivo recolectar la mayor información posible, ya sea de características, de comportamiento, de conducta de algún fenómeno específico. Vamos a hablar en medio de todo el video de 5 principales métodos de investigación, el cual el primero es la observación sistemática. Este es un método altamente estructurado de la investigación en la cual se busca mediante la observación entender y comprender algún tipo de fenómeno. La observación es estructurada y se codifica para evitar que hayan sesgos. Esto lo hace generalmente uno o dos más investigadores que ya antes han sido capacitados para esto. Algún ejemplo de la observación sistemática puede ser los estudios de apego o de la crianza de los niños. Otro método de investigación pueden ser las encuestas y cuestionarios, que este es parte del método cualitativo, como la mayoría de los métodos que vamos a ver, que impliquen hacer preguntas específicas y muy estructuradas para recopilar datos y hacer actitudes de comportamiento, de características de la persona. Un ejemplo de estas encuestas puede ser una encuesta de satisfacción laboral en una oficina específica, en la cual mediante la escala Likert se le puede poner para que la persona pueda saber qué tan satisfecho se está de trabajar en un lugar, que es del 1 al 5, qué tan en acuerdo o en desacuerdo está con las preguntas que se le vayan a hacer. Otro método de investigación son las entrevistas. Este también es parte del método cualitativo, en el cual se busca recopilar información, pero esta es más detallada y precisa. Se va a una entrevista para tener en cuenta un tema en específico. Es una conversación de entrevistado y entrevistador, en el cual se tiene como objetivo recoger y recopilar datos muy importantes. Como ejemplo, una entrevista psicológica en la cual se busca que el entrevistado conozca más a fondo a su futuro paciente. Otro método de investigación es el análisis funcional, que este también es un método cualitativo en el cual se pone en validez algún tipo de hipótesis que se tiene. ¿Qué se hace? Se caracteriza porque manipula las variables de un fenómeno, haciendo recolección de datos de manera aleatoria, o sea, las muestras son aleatorias para que no haya sesgo, y se caracteriza porque tiene dos grupos: el grupo control, que es generalmente el que mantiene igual, o sea, no se le hace intervención, y el grupo experimental, que es el cual sí se hace el nuevo método para poder ver y comparar cada uno de estos comportamientos, si hay algún cambio o no. Ejemplo, podemos hablar de que es un experimento de la enseñanza, un nuevo método de enseñanza en el cual se sabe que el grupo control va a continuar con el método tradicional y el grupo experimental va a utilizar uno nuevo. También podemos hablar de método cualitativo, que hemos estado mencionando alrededor de toda esta primera parte, que es para profundizar. Es como una conversación en la cual se busca profundizar y conocer el contexto y las características de esto. No dan datos numéricos, es pura descripción sobre algún tipo de fenómeno y cómo las personas llegan a percibir estos fenómenos y su experiencia. Un ejemplo puede ser la investigación de un acontecimiento científico, como puede ser la del 9/11, cómo las personas vivieron este acontecimiento. Vamos a mencionar cuáles son las fortalezas y limitaciones de cada método de investigación. Comenzaremos con la observación sistemática, que es excelente para evaluar el comportamiento de las personas, dado que lo observa a primera mano y lo evalúa en tiempo real. También es muy buena la investigación de campo, dado que lo hacen en el ambiente natural que genera ese fenómeno donde sucede el comportamiento, que uno pueda observarlo en donde se genera sin que haya ningún tipo de intervención. También es muy bueno porque es altamente enfocado. Se intenta centrar en un comportamiento específico y esto da la oportunidad de que los investigadores puedan llegar a definir muy bien sus objetivos y poder tener un alto grado de validez dado de lo específico y enfocado que es. Las limitaciones pueden ser que puede haber sesgo de observador. Esto se intenta evitar haciendo capacitaciones a los que vayan a hacer la investigación, los observadores, pero como somos seres humanos puede llegar a pasar de que haya algún tipo de prejuicio o que las opiniones personales puedan llegar a nublar la visión del que intenta hacer la investigación. También que lleva mucho tiempo, ya que antes de siquiera que comience la investigación se tiene que recopilar los datos, se tiene que llevar a que los evaluadores lo capaciten y luego entonces se tiene que viajar al lugar donde se da el comportamiento. También se puede dar el efecto Hawthorne, en donde la persona, como sabe que está siendo analizada, puede llegar a cambiar
o inhibir su comportamiento para que sus acciones parezcan más favorables. Encuestas y cuestionarios. Esta su fortaleza puede ser que los datos que recopilan una muestra bastante grande. Este es bastante bueno para que se pueda generalizar estos resultados. Además, los datos son cuantificables. Es lo único que sí da respuestas numéricas a estos y puede llegar a hacer comparaciones con otras poblaciones. Es bastante rentable y eficiente en el tiempo, ya que se hace por medio de digamos un cuestionario de forms en el cual se puede hacer ya sea digital o se puede imprimir, y es bastante sencillo y no lleva mucho tiempo. Algunas de las limitaciones puede ser que depende mucho de la entidad del encuestado. Las preguntas que se hacen y los resultados que se pueden obtener dependen mucho de qué tanto el encuestado quiera decir. También existe una profundidad de sus respuestas que son limitadas, dado que las respuestas y las preguntas son bastante limitadas porque son muy enfocadas en algún tema específico. Sí hay oportunidad de hacer preguntas abiertas, pero para obtener resultados más concisos se prefieren hacer preguntas cerradas. Entrevistas. Alguna de sus fortalezas es que profundiza mucho la información, da datos muy detallados y contextuales para conocer mejor un fenómeno. Es clarificación. Permite al entrevistador aclarar las respuestas y explorar sobre profundidad algún otro tema. Es bastante adaptable, dado que se ajusta al tiempo real según la respuesta del entrevistado y puede enriquecer mucho esta información obtenida. Las limitaciones pueden ser el tiempo y el recurso, dado que a comparación con otros métodos la recolección de datos puede ser un poco más lenta, porque se necesita hacer una cita previa, hablar, digamos, 90 minutos, o sea, lleva más tiempo que las otras que son más sencillas, simplemente dar un papel y ya. Subjetividad. Está muy influenciada por la percepción o el sesgo de ya sea el entrevistado o el entrevistador. Generalización. Sus datos no se pueden generalizar muy fácilmente, debido a que generalmente son como en poblaciones muy pequeñas. La muestra. Análisis experimental. Su fortaleza puede ser que permite determinar cuál es la causa de un fenómeno. Esto se debe a que va modificando las propias variables para tener más o menos una idea más clara de qué es lo que lo llega a causar. Permite también el estudio de fenómenos ambientales que son altamente controlados. Esto se hace para minimizar algún tipo de contaminación en la investigación y hace que sean más validables y más fácil de replicar, dado que si se pueden replicar se puede comprobar y verificar que estos resultados y hasta hacer una teoría de ellos. Las limitaciones pueden ser que puede que no refleje todo el tiempo las condiciones del mundo real, dado que se está modificando en sí, no está teniendo las variables naturales, como se podría decir. Puede llegar a ser costoso, dado que se tiene que hacer un protocolo primero, se tiene que hacer puede llevar mucho tiempo, dado que hace un entorno controlado, hay que en el laboratorio, digamos, si lo vamos a hacer ahí, tener todos los implementos y todo eso que puede costar más a comparación de otros métodos. También es necesario preocuparnos por la ética, dado que como esta manipulación manipula las variables directamente, puede llegar a afectar ya sea a los sujetos. Todo cualitativo. Esto tiene como fortaleza la perspectiva holística, que ofrece una visión bastante completa y comprensible de algún tema, de algún contexto, considerando múltiples factores y su relación. También es bastante flexible, dado que se adapta mucho mediante el proceso de la investigación. Se puede que llegue a surgir diferentes tipos de intereses dentro de la investigación. Contextualización. Esto nos ayuda a entender más o menos el contexto de las circunstancias que rodean al fenómeno que se quiere estudiar. Generalización de hipótesis. Se puede utilizar más como en la investigación experimental, en la cual se puede generar una nueva hipótesis, una teoría para luego ser comprobada. Las limitaciones, la subjetividad. Los resultados pueden estar muy influenciados por los sesgos o por las percepciones de las personas involucradas. Generalización limitada. Como las muestras son muestras muy reducidas, los hallazgos no siempre se pueden llegar a limitar a generalizar a una población más amplia. Tiempo y recurso. Requiere mucho tiempo y recurso comparado con otros métodos. Dificultad de recolección. Dado que es muy flexible y muy adaptativa, se puede dificultar recoger información muy exacta. A ver cómo estos métodos de investigación sirven para estudiar nuestra problemática social, que sería la polarización social. Esto es el uso de términos, de expresiones o de estrategias que buscan
dividir una población en opiniones completamente contrarias y diferentes, haciendo que las propias personas tengan dificultades en el diálogo y para colaborar juntos. Esto se da más en la política y en los medios de comunicación, que son expertos en dividir la población y en opiniones de, digamos, lo que sucedió en un acontecimiento, cuáles fueron los verdaderos hechos. Esta polarización puede ser de carácter ideológico o afectivo. El ideológico, como dije, sería que se llega a tener una ideología completamente diferente en la cual solamente se puede ver tu propia opinión y no la perspectiva de la de los demás, o la afectiva, en la cual tú te sientes de alguna manera como parte, tienes un afecto hacia las personas que creen igual que tú y un rechazo a las personas que piensan diferente. Esto hace que se deshumaniza a la persona, dado que no importa, no se deja de ver a la persona como una persona con sentimientos, pensamientos o emociones, y se ve más como una idea en la cual no se está de acuerdo, digamos, el otro grupo, y puede llegar a considerarlo como algo amenazante y a justificar algún tipo de agresión que pueda llegar a pasar por el simple hecho de pensar que lo que está haciendo es incorrecto o que su pensamiento es incorrecto, logrando hacer una división muy extrema, hasta discriminación de algún tipo de problemática que puede estar sucediendo. Maneras en las cuales se puede abordar nuestra problemática social sería: mediante la observación sistemática se buscaría estudiar los comportamientos en las redes sociales, cómo interactúan diferentes grupos y cómo su burbuja del algoritmo llega a influenciar en su pensamiento o en sus ideologías, de cómo estas recomendaciones pueden modificar sus opiniones de algún tipo de tema. En las encuestas y los cuestionarios pueden medir cómo los usuarios se ven influenciados por el algoritmo, sus gustos y opiniones, en cómo la percepción de esta influencia en lo que aparece en su feed generalmente. En las entrevistas también, de manera individual, se le puede preguntar cuál es su experiencia con el algoritmo, con el contenido que le sugiere, cómo esto puede ser medio polarizado, y para entender cuáles pueden ser las causas de que se vea tanta esta polarización. Los análisis experimentales, se puede hacer un tipo de experimento en el cual se vaya a poner dos grupos, en modificarle el algoritmo que normalmente le aparezcan cosas diferentes, o inclusive puede ser que te aparezcan cosas del contrario, para ver si escuchando las opiniones del otro puede llegar a, ¿sabes?, de que no sea tan como extremista la opinión, sino tener un poquito de cada uno. También el método cualitativo se buscaría como analizar o entender en pequeños grupos de personas cómo estas redes sociales pueden llegar a afectar sus ideologías, los algoritmos específicamente, que es lo que estamos enfocando en esta parte. Conclusión: para nuestra problemática, la que yo veo más factible utilizar sería la observación sistemática, dado que por ser una que es muy versátil y se puede utilizar de maneras muy diferentes dependiendo de cómo se necesite, dado que intenta investigar en el ámbito natural, en el estudio de campo, en el mismo lugar en el cual se dan los hechos, para poder tener una perspectiva tal vez más amplia de cómo es la problemática real.